Tenemos a nuestro compañero Cristian Minich en imagen para hablar de lo que está ocurriendo allí en este hospital por un caso positivo, una médica contagiada. Es así, Cristian, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Pablo, Abigail, muy buenas tardes. Exactamente, es la jefa del sector de terapia intensiva, con lo cual ese sector ha quedado cerrado en el hospital Zubizarreta en Villa Devoto. Estamos trabajando sobre el ingreso de la guardia en la calle Nueva York. Y bueno, a raíz de este caso se ha quedado sin terapia intensiva el hospital y hay mucha preocupación, por supuesto. Está con nosotros Patricia, es una trabajadora de la parte administrativa del hospital. ¿Qué tal, Patricia? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos cómo está la situación en el hospital y bueno, hay una preocupación lógica a raíz de este caso de una mujer. Sí, la situación en el hospital es muy alarmante por parte de los compañeros. En principio lo que estamos pidiendo es que se nos testee a todos los trabajadores del hospital. En principio con urgencia, por supuesto, a las trabajadoras enfermeras, maestranza y médicos que estuvieron con la actual infectada, con la compañera médica infectada, pero en este sentido necesitamos que sea urgente porque lo que entendemos es que ayer se las envió a la casa a las compañeras sin la posibilidad de que se le haga un testeo urgente. Es decir, que vinieron algunos días a trabajar sí, después de conocido inclusive el caso, recién hoy están licenciadas. El jueves la médica empezó con la licencia y el viernes las hicieron venir igual a las enfermeras, digamos, exponiendo la salud de ellas, la de los enfermos de terapia intensiva, la de sus familias, digamos, sumado a que las enfermeras realmente, digo, en este sentido, enaltecer el trabajo de las enfermeras que están trabajando en más de un lugar justamente por una precarización que existe, que al principio no las toman como profesionales en la ciudad de Buenos Aires, porque tienen un salario muy bajo, efectivamente, digamos, esto para que lo sepa todo el mundo, es que las trabajadoras enfermeras cobran menos de 200 pesos la hora módulo, y eso las conlleva a que tengan que hacer más de un trabajo, tener más de un trabajo, lo que expone aún más la salud de las enfermeras y de los enfermos, y así lo mismo con el resto de los trabajadores. Patricia, ¿hay en el hospital otros casos de coronavirus, ya sea del personal del hospital o bien de gente que ha contraído el virus y que esté internada aquí? Hubo casos en el hospital, no de trabajadores, es el primero que hay, pero, digamos, siempre y cuando no existan efectivamente los cuidados hacia el personal de salud que implican que no nos retaseen los elementos como los barbijos, los guantes, que nos dan un par por día, de guantes, un barbijo por día, el alcohol en gel también lo retasean, digamos, todo es una situación bastante angustiante para los trabajadores porque ni siquiera tenemos los elementos necesarios para trabajar, no infectarnos a nosotros y no infectar al resto de los pacientes y a nuestras familias, por supuesto. Están del otro lado Abigail Lasalle, Pablo Mesina, los está escuchando Patricia. Patricia, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por estos minutos. Buenas tardes. Bueno, ahí estábamos escuchándote atentamente sobre justamente el reclamo, ¿no?, de lo que significa la salud. No es la primera vez que escuchamos, lamentablemente, esto de que retasean los barbijos, que no hay guardapolvos, que no hay alcohol en gel, que no tienen los instrumentos, ni las mascarillas, ni tampoco las antiparras necesarias. En algún momento, no sé, pudieron hablar sobre este tema, les dijeron que además que con la Argentina que iban a traer más insumos, en algún momento les iban a llegar más. No sé, me refiero por ahí a alguna persona del sindicato o misma autoridad del hospital. Mirá, lo que nos entregaron en el hospital a partir de un envío del ministerio fue unas placas de acetato que simulan ser unas, ¿cómo se llaman? Las máscaras. Protección para la cara, sí. Unas máscaras con 2 banditas elásticas y eso fue todo lo que nos dieron, que supuestamente fue una donación que hizo un sindicato al ministerio, pero del ministerio no nos ha llegado ninguna máscara, digamos, correspondiente, excepto para los que realizan el hisopado, pero para el resto de los trabajadores estamos contando con muy poco material para trabajar. Entonces, digamos, y todo se suma no únicamente a la situación, lo que vuelvo a decir, de que no nos acompaña absolutamente nadie, de que el gobierno de la ciudad no nos otorga los elementos correspondientes, sino que se suma a un salario precario que tenemos todos los trabajadores,
se suma a un bono que supuestamente nos iban a dar, que no llegó nunca y que no es suficiente, digamos, y que tenemos que ser polifunción, tener más de un trabajo, digamos. Todo esto se suma a que hoy realmente, digamos, los trabajadores de la salud la estemos pasando realmente mal. Lo que vuelvo a decir, nosotros estamos acá para cuidar la salud de otro, por supuesto, pero no somos carne de cañón y nosotros tenemos que estar sanos para poder cuidar al resto de la población. Patricia, ¿y hay algún tipo de protocolo interno, por ejemplo, si alguna persona ingresa con sospecha de ser portadora del coronavirus, se atiende por algún circuito diferenciado? Porque ahora lo que hablan ustedes aquí, que si se cierra la terapia intensiva, es un lugar crítico, que no tiene que estar cerrado, obviamente tiene que estar habilitado para recibir a algún paciente que pueda requerir la internación inmediata en condiciones extremas. Es muy complejo lo que ha pasado, obviamente, allí. ¿Cómo se manejan con esto, ¿no? Con el potencial contagio? Mirá, ahora colocaron digamos, estos tráileres febriles que se supone que la gente que tiene fiebre no va, digamos, va a ingresar directamente ahí para que le hagan el triage. La realidad es que los trabajadores del hospital, digamos, los infectólogos, los médicos, están poniendo absolutamente todo y ellos se hacen cargo de muchas situaciones que son, digamos, nada, esto de tener que estar con gente que está infectada y demás. El problema acá es que, en particular con esta médica, el jueves se interna y a las trabajadoras y trabajadores de este sector los hicieron venir igual a trabajar ayer. ¿Cómo ayer? Porque el protocolo del gobierno de la ciudad plantea eso, y es una locura, porque inclusive, digamos, por eso nosotros estamos pidiendo el testeo de todos los trabajadores, porque entendemos que así como todo el mundo plantea en la televisión y como inclusive nos han enseñado nosotros los infectólogos que tenemos en el hospital, es que uno puede tener síntomas que no, digamos, no son necesariamente COVID, ¿me explico? O sea, hasta que no me hisopen, yo no sé si tengo coronavirus. Entonces, ¿qué estamos esperando? Que se infecte medio hospital. Patricia, con todos los hospitales de la ciudad. Patricia, ¿cuántas personas trabajaron en el día de ayer? ¿Todos? Nosotros estamos viniendo todos a trabajar. Aunque hayan estado en contacto con esta médica. De terapia intensiva, todos. Todos los que estuvieron en contacto con ella no los enviaron a la casa, ni siquiera por un aislamiento preventivo. Los hicieron trabajar a todos. Y las compañeras obviamente tienen miedo por sus familias. Lo que vuelvo a decir, no las hisoparon a las enfermeras todavía. Están esperando las compañeras angustiadas obviamente en sus casas. Y bueno, las van a hisopar, no sé, lunes, martes, pero las compañeras están en su casa con su familia, nadie tiene posibilidad de irse a otro lugar o tener una mansión y estar, bueno, yo me quedo por allá. Está bien, pero y ahora los hicieron ir a trabajar ayer y hoy ya ingresaron en la cuarentena, o les dicen que de todas maneras tienen que ir a servir, no sé, servicio, valga la redundancia, en algún lado, distinto al ayer de terapia. Les avisaron a las compañeras, les confirmaron que tenía coronavirus la médica, y las enviaron a su casa como si nada, y le dijeron que, bueno, que ya están en cuarentena, pero no las hisoparon, vuelvo a decir, la necesidad de que nos hagan el testeo a todos los trabajadores del hospital, y así como sucede acá, en todos lados. El testeo para descartar, porque obviamente puede ser asintomático. Ahora se han tomado algunas medidas que tienen que ver con el cierre, que es una medida extrema, también hay que entenderla, ¿no? En un momento de pandemia, cerrar sectores de hospitales que tienen que estar funcionando realmente es extrema. Esperemos que esto se solucione cuanto antes. ¿Cómo y cuándo se contagió esta persona, esta mujer? ¿Qué es lo que se sabe al respecto? Mirá, lo que se sabe es que se contagió en otra clínica y no acá, pero lo que vuelvo a decir, en el punto en el cual a nosotros no nos testeen, también cuánto sé si se contagió acá, allá, digo, es un problema el politrabajo de los trabajadores de la salud, es algo que existe todos los días, y eso lo que yo voy a pedir encarecidamente a toda la gente que a las 9 de la noche aplaude, y les agradecemos mucho, pero que pidan por favor por nuestras condiciones de trabajo, porque las enfermeras no pueden estar trabajando en 40 lugares al mismo tiempo,
no atienden de la misma manera al primer paciente que al último, no pueden cobrar menos de 200 pesos una hora de trabajo. Patricia, te hago una Igual que los pregunta, médicos. te hago una pregunta puntual. Desde el 2 de marzo, desde los primeros días de marzo hasta hoy, ¿han cambiado en algo las condiciones, la entrega de insumos? ¿Están mejor, igual o están peor? La entrega de insumos es poca. No. Hay más Ahora que antes, lo es que vuelvo a decir. insuficiente, pero hay más o no hay nada, o está igual. Es insuficiente. No. Inclusive antes nos daban un poco más, por lo menos teníamos guantes a lo que necesitábamos, ahora no. Te dan un paro por día, Entiendo. un barbijo por día, e inclusive cuando nos trajeron esa vergüenza de máscara, nos hicieron firmar que las habíamos recibido, que lo que vuelvo a decir es un pedazo de radiografía en la bandina con 2 banditas elásticas. Es eso, no hay otra. Bien, Patricia, Entonces, te agradecemos mucho este contacto con C5N, vamos a seguir allí por supuesto, esperemos que también queremos información, ¿no?, oficial al respecto, para ver si este reclamo que están realizando los trabajadores en cuanto a insumos, que desde los gobiernos nacional, provincial y municipal se dice que está llegando y que está siendo distribuido obviamente a todo el país en función de la demanda y la necesidad, y sobre todo el hisopado se puede hacer prontamente. Gracias por tu tiempo y gracias a Cristian allí también con todo el móvil de C5N.